Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 39 y versículo 1, donde dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. La simetría de este capítulo, en el que el apacible comienzo de los versículos 1 al 6 es igualado punto a punto en un nuevo nivel en la conclusión de los versículos 19 al 23. A pesar de todo lo que interviene, está expresando perfectamente el tranquilo control de Dios y también la tranquila victoria del hombre de Dios. Las primeras palabras de este primer versículo podrían, por ejemplo, expresarse así: en cuanto a José. Note que ha debido a que el énfasis cae sobre el mismo José, ya que la intención del autor de Génesis es ofrecer un resumen de la vida de José, que había sido interrumpido con la historia de Judá y su relación con Tamar. Así pues, el pasaje describe a Potifar y lo hace como capitán de la guardia, es decir, el jefe de los guardaespaldas del faraón. El vocablo traducido oficial es un sustantivo que significa eunuco, como por ejemplo señala también en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 18, y Jeremías, capítulo 38, versículo 7. Era una práctica común hacer que los oficiales prominentes de la corte real, ellos fueran castrados, probablemente para asegurarse de la completa devoción al rey y también para evitar que cedieran a la tentación de querer establecer una dinastía propia mediante el uso de un golpe militar. Nótese, sin embargo, que Potifar era un hombre casado y por lo tanto había sido operado después de su matrimonio para conseguir un cargo elevado, o quizás su mujer se había casado con él por razones sociales y también económicas. Pero también podría ser que el vocablo sarís para aquel tiempo hubiera perdido la connotación estricta de eunuco y hubiese adquirido el significado más neutral de oficial. El hecho de que Potifar hubiese sido castrado podría explicar por qué su mujer procuró relacionarse con José, aunque eso no excusa la actitud de la mujer. Potifar también es descrito como el capitán de la guardia, es decir, el jefe de los guardaespaldas, que era quien ejecutaba la pena de muerte. Es decir, que Potifar era el jefe de la guardia de palacio y poseía autoridad sobre la vida y la muerte de otras personas, bajo la supervisión del faraón. Por tanto, Potifar era probablemente miembro de la aristocracia orgullosa que vivía en el esplendor del palacio real. Ese fue el hombre que compró al joven José de los ismaelitas y lo llevó a vivir dentro de aquella sociedad. Nótese que esa situación, sin duda, proporcionó a José muchas oportunidades para aprender la cultura egipcia, lo que redundó en mucho provecho para realizar sus responsabilidades en la posición que ocuparía posteriormente. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. El texto afirma que Jehová estaba con el joven José y como resultado de la presencia de Jehová, José fue varón próspero. La bendición del Señor produjo en el joven hebreo no solo la bendición material, sino también hizo que José fuese un hombre de carácter y una persona en la que se podía confiar, ya que de él podría afirmarse que Jehová estaba en su vida. Su éxito
podría aplicarse como el relato lo confirma por su carácter y por la obra que realizó, como señala también la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, y la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. El éxito de José es una advertencia a los siervos en general, a empleados de todos los niveles, no importa si trabajan en una oficina o hacen limpieza. Note que el Nuevo Testamento alude al comportamiento de los siervos de esta manera, cuando dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3 y los versículos 23 y 24. Es decir, que todos los creyentes que sirven deben de esforzarse para adornar la doctrina y la fe que afirman poseer, como también confirma la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 y versículo 21. Es por eso que el apóstol Pablo dice que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Continuará con los versículos 3 al 6, donde dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Debido a que Potifar vio que Jehová estaba con José, lo elevó al puesto de su siervo personal, mayordomo de su casa, y lo puso sobre todas sus posiciones. Como resultado de ello, el Señor bendijo la casa de Potifar, a causa de José, como señala el versículo 5. Lo único de lo que el egipcio se preocupaba era de la comida, como señala el versículo 6. Es posible que Potifar deseara seguir rigurosamente la dieta alimenticia de los egipcios. Más probablemente Potifar tenía gustos particulares y por lo tanto seleccionaba cada día lo que deseaba de comer. La frase "y era José de hermoso semblante y bella presencia" debe de recordarnos la descripción hecha acerca de Raquel, cuando dice: pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Génesis capítulo 29, versículo 17. Es posible que José se pareciera físicamente a su madre. De ahí el afecto especial de Jacob hacia José. Note que hay solo otros dos hombres en la Biblia de quienes se dice que eran de hermoso parecer. Por ejemplo, el rey David en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12, y también Absalón, el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Hay una progresión en los versículos 3 al 6 y la declaración final del versículo 6 es la culminación o el clisma, porque al parecer fue escrito para conducir al lector al párrafo siguiente. De hecho, la frase final del versículo 6 es como una preparación para el ataque que produce la hermosa apariencia de José. Note que Jehová Dios había colocado a José en un puesto clave en la casa de Potifar, quien a su vez ocupaba un cargo importante en el palacio del faraón. El Señor fue misericordioso con José, pero también fue bueno con el egipcio pagano. Debido a su trato del siervo del Señor, Potifar comenzó a heredar algunas de las bendiciones estipuladas
en las bendiciones del pacto abránico. Recuérdese que el Señor había prometido que bendeciría a los que bendijesen a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Así pues, puede decirse que debido a todo lo que José proveyó para Potifar, el Señor pagó a aquel pagano de manera generosa por el hecho de cuidar de José. Hay hombres de negocios que saben el valor del trabajo realizado por un creyente y aunque no estén de acuerdo con sus creencias, prefieren colocarlos en puestos claves donde necesitan a alguien de confianza. Note que Potifar, él reconoció que José era un hombre en quien podía confiar y por eso lo puso sobre todos sus bienes. Como hombre de negocios, el egipcio se dio cuenta rápidamente de cuán beneficioso era para él tener a José como jefe de sus asuntos y mayordomo sobre toda su casa. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: «Duerme conmigo». La civilización occidental condona muchas manifestaciones del pecado, tales como la vanidad, la codicia y la sensualidad, aunque usa muchos eufemismos para referirse al pecado. La borrachera es considerada una simple fiesta social y la prostitución es calificada como una indiscreción juvenil. Pero nótese que la Biblia lo llama pecado contra Dios. Para aquel tiempo, el joven José se había convertido en un importante miembro de la sociedad egipcia y uno esperaría que fuese atacado por la tentación, que casi siempre viene en tiempos de prosperidad y también de tranquilidad. Por otro lado, nótese también la sutileza de la esposa de Potifar. Al acercarse a José, fue bien diseñada y esperó el momento oportuno para ella sin poder actuar. Esta antigua Cleopatra, como todas las mujeres egipcias en aquellos tiempos, gozaba de tanta libertad como las mujeres modernas en el día de hoy. Además, su moral era notoriamente mala, ya que se ha descubierto monumentos arqueológicos que representan a mujeres egipcias borrachas hasta el punto de ser incapaces de ponerse de pie. La literatura antigua habla de la falta de castidad que prevalecía en los hogares egipcios, donde abundaba la infidelidad matrimonial. Por otro lado, el profesor Gordon comenta sobre esto y dice que la frase «duerme conmigo» expresa la brevedad de la proporción sexual de parte de la esposa de Potifar en una brillante forma de expresarse, porque ella debió de haber dicho más que eso. La frase sintetiza la desnuda concupiscencia que la motivó y quizás también el tono urgente que pensó poder asumir hacia su esclavo hebreo. Fin del comentario de Gordon. La esposa de Potifar dijo a José: «Duerme conmigo», que fue un asalto vehemente a la castidad del joven hebreo. Y por ser una súbita apelación a las pasiones humanas, tuvo una fuerza tremenda. El profesor Roth comenta sobre esto y dice así, que la tentación fue poderosa por su audacia y también puntualización, cuando dijo «duerme conmigo». La narrativa dice que ella había puesto sus ojos en él y entonces, cuando estaban solos en la casa, Potifar, al parecer, regularmente estaba fuera. Presionó en este momento a José días tras días. Fin del comentario. Es posible que al principio José no llamase la atención de la mujer de Potifar, pero cuando el joven esclavo fue elevado por Potifar a puesto de mayordomo de su casa y sus bienes, se convirtió en el centro de atención de la mujer del oficial del faraón,
y desde aquel momento aquella astuta mujer procuró arrastrar a José. El texto bíblico dice que, aunque José se negaba, ella persistía cada día. La negativa de José debió desagradar grandemente a aquella perversa mujer. Continuará con los versículos 8 y 9, donde dice: Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Con la atractiva invitación «duerme conmigo», seguramente comenzó una guerra dentro del corazón de José. En este caso, ceder parecería algo lógico, ya que, concediblemente, eso pudo haber fortalecido la mano de José al haber tenido a la esposa de Potifar como su aliada. Pero note que José dio a aquella proposición su nombre correcto, que es este grande mal, ya que con esa actitud el joven hebreo se alió con la verdad y firmemente, con rapidez, valor y bondad, declinó la invitación de aquella mujer. La enormidad del pecado yace en el hecho de que es un desafío a la autoridad de Dios, quien es justo y santo. También es una negación de la justicia de Dios, porque quienes pecan suponen que Dios ni hará bien ni hará mal. Sofonías capítulo 1, versículo 12. Además, note que es un abuso de la bondad de Dios, ya que Él es la fuente de la justicia contra la que los hombres pecan. También es un insulto a la sabiduría de Dios, porque su lema es: la gloria del cielo no puede compararse con los placeres temporales de los deleites carnales y el pecado. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Como señala el versículo, un rechazo de parte de José no puso fin al asunto. La mujer de Potifar presionaba diariamente al joven hebreo y lo hacía de manera constante y persistente. Aquella mujer quería conquistar a José mediante la fuerza o la coacción. Note que el libro de Proverbios dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás, si no considerares el camino de vida. Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 6. El joven José, note que él se mantuvo firme frente a la tentación y no sucumbió frente a las invitaciones y a la persistencia de la mujer de Potifar. Por otro lado, note que años después Sansón hizo justamente lo contrario de lo que hizo José, como señala el libro de Jueces capítulo 14, versículo 17 y capítulo 16, versículo 16. Pero sin embargo, José rechazó la tentación, escogió permanecer fiel a Dios y por lo tanto continuó disfrutando de la comunión y de las bendiciones de Dios. Y voy concluyendo con esto. En ese momento, Egipto era la potencia mundial más influyente y un lugar de gran lujo y tecnología. La cultura y las creencias religiosas egipcias influyeron en toda Canaán y más allá, también su ejército fue insuperable. Por el contrario, noté que la familia de Jacob habían sido pastores nómadas, vagando de un lugar a otro por Canaán durante varias generaciones, ya que ellos vivían en tiendas de campaña,
mientras que los egipcios vivían en casas permanentes y la arquitectura egipcia era grandiosa, incluso para los estándares modernos. José estaba entrando en una nación que hablaba un idioma diferente, operaba bajo diferentes normas culturales y también servían a dioses extranjeros. Y para empeorar las cosas, los egipcios detestaban a los pastores ya que los consideraban a esas personas incapaces incluso de comer con ellos. Compraban y vendían esclavos, una clase social que estaba en la base de cualquier jerarquía social. También con su idioma y diferencias culturales, anomalías religiosas, orígenes sociales y falta de estatus como esclavo, José estaba tan bajo en la sociedad egipcia como cualquier ser humano podría hundirse. Y agregué a todo esto el hecho de que sus propios hermanos lo habían traicionado y tenemos una idea de la absoluta desesperación y angustia que José debe de haber experimentado. Amigo y amiga oyente, José era esclavo, pero nótese que no era esclavo de la fornicación. Hoy en día, nótese que suele haber muchas personas que se llaman a sí mismos y dicen que son libres. Sin embargo, suelen ser muchos esclavos y esclavos de vicios. Para José y para cualquier cristiano o cristiana nacida del Espíritu, es como decía José en el versículo 9, pecar contra Dios. Amigo y amiga oyente, la sociedad del día de hoy, que se llama a sí misma moderna, pero en realidad de moderna no tiene absolutamente nada, créeme, no tiene nada, ya que el hombre y la mujer, cuando ellos están atrapados en los vicios y en las fornicaciones, van de mal en peor. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, tú necesitas desesperadamente a Jesucristo en tu corazón. Lo necesitas porque Él es el único que puede quitar de ti ese vicio, quitar de ti esas costumbres, y con ella va también acompañada la mentira, la traición y una serie de cosas que causan mal a tu prójimo. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón, creyendo que Él dio su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida, creyendo, como dice la palabra de Dios, que Él resucitó de entre los muertos. Él vive y Él desea venir a tu corazón para hacer de ti la persona que Dios quiere que tú seas. Ora conmigo. Si nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, pues ahora tienes la oportunidad. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento, porque sé que soy una persona con diversos vicios y cosas que no me hacen bien, sino todo lo contrario. He pecado contra mi prójimo, pero lo más malo de todo es que he pecado en contra de Dios. Por eso te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Ahora te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo.
Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.